Un llamado al compromiso. El libro de Apocalipsis tiene un mensaje que nos invita a comprometernos a una iglesia remanente, a una iglesia que ha fundamentado su doctrina y su verdad en la palabra de Dios, y no en una iglesia que fundamenta sus doctrinas en palabras humanas y en acciones humanas, como es este poder que aparece aquí en el libro de Apocalipsis. Un poder cuyo origen es despiadado, cuyo origen es solamente con un propósito: destruir al pueblo de Dios. De esta manera nosotros podemos entender que ese compromiso que nosotros como seres humanos debemos darle a Dios para elegir y tomar una decisión de servir a Dios o no hacerlo. Hemos entendido que en la Biblia solamente hay dos caminos: el camino ancho y el angosto. Sin embargo, nosotros hoy en día podemos encontrar muchas iglesias, pero en la Biblia solamente aparecen dos: la iglesia de Dios y la iglesia que no adora a Dios. Quiero compartir con ustedes en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto, que ha sido muy controversial, nos indica que la iglesia no está fundamentada en Pedro, ni Pedro es el fundamento de esa iglesia. Cuando Cristo habla aquí estas palabras, Él está diciendo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor es la roca fundamental de su iglesia, de su templo. No es Pedro, como lo dice la iglesia tradicional, sino más bien es Cristo. Ahora fíjate bien que dice el otro texto, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Sin duda alguna, la lucha del diablo es contra quienes, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Contra ellos es la guerra. Pero aquí la promesa de Dios en este texto es: aunque pelearán, no los vencerán, porque se han hallado fieles. Querido amigo, esta iglesia se basa en las enseñanzas de su palabra, y es el Espíritu quien lo guía. Al contrario, la Babilonia, como hemos visto, se cimienta en las enseñanzas y en las tradiciones humanas, lo que no podría concordar con las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque es contradictorio enseñar enseñanzas humanas, porque en algún momento la Biblia nos va a dar a entender cosas verdaderas y reales, las cuales tenemos que seguir. Babilonia, que es el antiguo, que es la nueva Babilonia, la Babilonia espiritual, es un símbolo de lo que fue la Babilonia anterior, la Babilonia antigua. Una Babilonia que tenía una mezcla con el Estado. Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia, la Babilonia antigua, cuando él se sentaba en su trono, allí mismo él daba un decreto, y en aquel tiempo dio un decreto de muerte para todo aquel que no adorase a su imagen ni se inclinara a ellas. Si nos damos cuenta, este poder es similar. Es un poder que pretende ser Dios aunque no lo sea. Es un poder que está mucho más allá de cualquier reino y cualquier poder en esta tierra. Fíjate bien lo que vamos a leer a continuación. En los últimos días de la historia de la tierra resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, como un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. ¿Quién es este poder? Y es hoy que lo vamos a descifrar. Fíjate bien, durante siglos los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Imagínense, ellos pretenden ser Dios en esta tierra. Y mira qué más dice aquí en 2 Tesalonicenses 2:4. El Papa es de tan gran, lo que dice aquí en esta frase que fue en el Ferrario Eclesiastical Doctrinario: el Papa es de tan gran indignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Estas palabras fueron escritas por labios de un pontífice. Ahora mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:4. Se pondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, o que os dará
hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sin duda alguna, ¿cuál es ese poder? Ese poder que pretende ser Dios, que quiere ocupar el lugar de Dios. La Iglesia Católica por muchos años ha dominado no solamente un estado, sino a todo el mundo. Allí nos damos cuenta que ese poder que se magnifica en esta tierra y que dice tener la misma autoridad de Dios, y que ellos dicen ser capaces de cambiar los tiempos y la ley, solamente nos descifra y nos aclara que ese poder es un poder que lucha contra Dios. Querido amigo, hoy es el momento de tomar una decisión, pero una decisión de vida eterna, una decisión donde tú adores al verdadero Dios, donde tú guardes el verdadero día, donde tú seas obediente y fiel a Dios, porque al final tú y yo seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Que el Señor te bendiga.